en un muestreo aleatorio, no lo voy a poner, de 3 piezas. Le he puesto entre comillas porque es algo así como una definición, estoy diciendo de en qué me voy a concentrar. Y le he asignado una letra. Bien, con la misma letra, pero en minúscula, voy a decir, a ver, esta es una cantidad que en realidad es numérica. Esta cantidad asume valores numéricos, porque puede que yo observe ninguna defectuosa, que observe una, que observe dos o que observe tres. La misma letra, pero con minúscula, le digo que me señale cuáles son los valores que esta variable, que es una cantidad numérica, podría tomar. ¿Sí? Inmediatamente va a tratar de representar todo esto en un espacio muestral y en un eje X. Entonces voy a hacer acá, para no borrar eso. Como siempre, un espacio muestral lo hacemos como un rectángulo. Voy a hacer unas particiones acá. Y voy a meter en esas cajas, en esas particiones, los que sean resultados que estén acá afines. Por ejemplo, acá voy a poner solito este. Acá voy a poner estos juntos en esta partición. En este voy a poner este otro. Estos otros, ¿vale? Y en este voy a poner este solito. Y acá abajo voy a hacer un eje X, donde voy a representar estos valores que he escrito acá. 0, 1, 2 y 3. Bien, y voy a unir con flechas. ¿Qué voy a unir? Estos números con estas particiones que estén relacionadas de una forma. Este 0 me decía cantidad 0 de piezas defectuosas, o sea, ninguna, que es justamente esta que está acá. Entonces voy a hacer eso. Bien, este 1 era aquel que me decía cuando había una sola pieza defectuosa, que son estas que están en esta caja de ahí. Bien, lo mismo para el 2, que representan cuando hay dos piezas defectuosas, y este que representa que las tres son defectuosas. ¿Sí? Cuando yo tengo algo así, donde tengo un conjunto de partida y un conjunto de llegada unidos mediante algún tipo de relación, ¿cómo le llamamos eso en matemática? Función. Una función. Bien. Hemos armado una función. Una función que relaciona resultados de un espacio muestral con un conjunto numérico. A esa función se le llama variable aleatoria. Bien, y la definimos simbólicamente así. La variable aleatoria es una función que va del espacio muestral en los reales. Bien, entonces ahí estoy diciendo, tengo una variable aleatoria, una función que va del espacio muestral en los reales, tal que a cada resultado del espacio muestral, acá vamos a poner omega minúscula, esto es omega mayúscula, esto es omega minúscula, bien, al operar sobre esos resultados, le asigna un número X. Entonces, esta es una definición simbólica, bien, de lo que acabamos de decir. Una variable aleatoria X, que es esa que definimos allá, como ejemplo, es una función que va del espacio muestral omega en los reales, tal que a cada resultado del espacio muestral este omega minúscula sería cualquiera de ellos. Le asigna un número, 0, 1, 2, 3 en este ejemplo. Bien, esta es la definición general de una variable aleatoria. Este conjunto puede ser estrictamente los reales, ocupando todo o algún subconjunto de ellos. Por ejemplo, en este caso son los positivos. Bien, ahí es donde yo puedo distinguir si mis variables aleatorias, ¿sí?, pueden ser llamadas discretas o continuas, que ya habíamos nosotros diferenciados en la primera unidad. Bien, estrictamente serían continuas cuando toma cualquier resultado en el eje de los reales, o que cualquier lugar en el eje de los reales es un valor permitido para la variable.
mientras que sería estrictamente discreta cuando no puede tomar cualquier valor, sino que lo hace en lugares que tienen saltos discretos, por ejemplo, los enteros positivos o también los negativos o todos los enteros. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar sobre esta definición de lo que es una variable aleatoria, que puede ser continua o discreta. Vamos a avanzar sobre esa idea, después vamos a aprender qué modelos probabilísticos yo tengo cuando tengo una variable definida como discreta o una variable definida como continua. Pero ya hemos entendido la primera parte, que es definir una variable aleatoria, una función que va del espacio muestral a los reales y que a cada resultado del espacio muestral le asigna un número. ¿Bien? Profe, Sí. una pregunta. Ahí, cuando usted hizo el diagrama de Venn, ¿mediante qué criterio, digamos, dividió cada conjunto, por decirlo así? Bueno, lo hice porque me anticipé a cuál iba a unirlo. ¿De acuerdo? Podría tenerlo todo desordenado, pero Claro. tenía que sacar un montón de flechitas para llevar todos a cero, todos al uno. Entonces puse esos compartimentos los que eran afines, donde no había ninguna efectuosa, no había una. Fíjate que acá es una sola efectuosa en las tres posiciones. Ah, Acá son bien. dos efectuosas en las tres posiciones y acá las tres efectuosas. Ah, bien, Bien, perfecto. es para que quedara un poco más, digamos, ordenado ese espacio muestral y que se viera bien que en esta categoría cualquiera de estos resultados lo relaciono con el uno. Si lo hacía todo desordenado iba a pasar lo mismo, pero no se iba a ver tan claramente. ¿Sí? Bueno, Perfecto, profe. entonces ya tenemos lo que es nuestra definición, que tratemos de entenderla más allá de memorizar esto, no hace falta saber qué es una función que va de un espacio muestral, que ya lo conocemos, a un número real. Y que a cada resultado del espacio muestral, porque cada uno de estos está relacionado con un número de ese conjunto. Bien, podemos diferenciar entre discretas y continuas, vamos a ver qué cambia en cada uno de los casos. ¿Sí? Vamos a empezar con las discretas. Cuando tengo variables que asumen valores como estos, ¿sí? Que yo los puedo enumerar. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos discretas era que yo los podía ordenar, enumerar, contarlos con la mano, aunque fueran muchos, pero que en principio podía hacer eso. Cuando es una variable continua, por ejemplo, podría haber tomado entre 0 y 3, pero todos los resultados entre 0 y 3, ahí ya no puedo contar nada, son infinitos, imposibles de diferenciar. Bien, vamos a quedar entonces con la idea de las variables aleatorias discretas y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Les pido disculpas un segundo, me están tocando la puerta y no, ya saben, un segundito, ahí voy. Bien, seguimos, la breve interrupción de todos los jueves hasta ahora. Ahora vamos a partir de la idea de, no sé si la clase se está grabando, la van a poner a grabar. Recording in progress. Ahí está. Bien. Entonces vamos a partir de la idea de que dentro de lo que es una variable aleatoria discreta, bien, ¿cómo podemos introducir la idea de probabilidad que ya conocemos? Y vemos una tablita con los valores de x de recién. Voy a seguir con el mismo ejemplo. Habían dicho que x mayúscula es la cantidad de piezas defectuosas que yo tenía en un muestreo de 3.
Voy a escribir estos valores acá. 0, 1, 2, 3. Bien. Y en la columna al lado, vamos a hacer una tablita que va a tener 3 columnas, ¿sí? Voy a escribir esto. Probabilidad de que la variable x, que era cantidad de piezas defectuosas, en mostrar esta tome exactamente el valor de esta que está acá, 0, 1, 3. Entonces, por ejemplo, acá entendería que es la probabilidad que observe 0 piezas defectuosas. Acá sería la probabilidad que observe 1, 2 y 3. Bien. ¿Cómo calculo esas probabilidades? Podría meterme con la regla de la multiplicación, que sería la forma más general y completa de hacerla, pero voy a asumir algo más sencillo para que no quede esto como una complicación para la probabilidad. En este caso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran dos eventos, defectuosas o no defectuosas? Yo arbitrariamente, porque no tiene por qué ser así, pero es para resolverlo en un caso particular, voy a asumir que son las dos equiprobables, mutuamente excluyentes, por supuesto ya lo son, los eventos, ¿sí? O es defectuosa una pieza que estoy observando o no es defectuosa. Y las voy a hacer equiprobables. No tiene por qué serlo, podría haber sido 0,20, 0,30, 0,10, 0,90. ¿Para qué la hago? Para poder aplicar rápido la regla clásica. La regla clásica me decía, siempre y cuando las ventas sean mutuamente excluyentes y equiprobables, podemos contar los resultados favorables sobre la cantidad de resultados posibles y sacar la probabilidad. Bien, entonces bueno, justamente para eso. Esto hacía referencia en el dibujito recién a observar aquellas que coincidían con ser efectuosas, que era una, la primera división, había una sola ya dentro, n, n, n. ¿Una entre cuántos? ¿Cuántos resultados en total había? ¿Se acuerdan cuando hicimos todo el espacio abierto? 4. 8. 8. Bien, entonces, como puedo aplicar la regla clásica, digo 1/8. Insisto, me daría exactamente igual si lo probamos con la regla multiplicativa, haciendo la probabilidad de, fíjense, una aclaración rápida, de que sea no defectuosa y no defectuosa y no defectuosa. Bien. Como son independientes entre sí, porque cada pieza asume un valor defectuoso o no defectuosa, sin importar qué pasó con la que sigue o la anterior, puedo multiplicar sus probabilidades, es 1/2 por 1/2 por 1/2, 1/8. Bien. ¿De qué me sirve esta? Que no necesariamente tiene que ser 1/2, pero han sido 1/3 y 2/3, y lo mismo podría haberlo calculado. Eso es una aclaración para no perder de vista que todo esto sigue teniendo de base todo lo que vemos de probabilidad denominante. Profe, ¿Cómo ¿son independientes que sean no efectuosos y defectuosos? Claro, porque yo voy al almacén donde están las piezas guardadas y saco una. Esa es defectuosa, por ejemplo. La próxima que saque puede ser defectuosa o no defectuosa, pero sin importar qué pasó con la primera. No están, digamos, condicionadas la una a la otra. ¿Se entiende eso? Ah, claro, sí. Bien. Que sea una defectuosa. Era la segunda división del segundo compartimento donde habían tres. Una defectuosa en las tres posiciones. Bien. Tres otra vez entre 8. ¿Sí? Para la segunda, perdón, para la tercera posición donde eran dos defectuosas, también habían tres distintas, ¿sí? 3 en 8. Y la última de una solita, donde estaban las tres defectuosas. 1 en 8. Bien. Acá hemos hecho algo parecido otra vez con esto de tener un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Hemos relacionado cada resultado de la variable con una probabilidad. Otra vez tenemos una función, ¿sí? Que le voy a poner justamente el símbolo de f de x. A esa f de x le voy a llamar función distribución de probabilidad. F de función distribución de probabilidad. También lo van a ver en los libros y se usa mucho. Función masa. Función masa de probabilidad. Es muy útil esa denominación para distinguirla cuando veamos esto mismo para continuas, que se llama función densidad.
Entonces yo leo función masa, si estamos hablando de una distribución discreta, función densidad, estaremos hablando de una continua. Bien, f de x es una función que le asigna a cada resultado de la variable una probabilidad. Entonces también puedo usar esta notación en vez de esta que es más cómoda, y esto sería f minúscula en 0, f minúscula en 1, f minúscula en 2 y f minúscula en 3. Cuando yo leo eso, f en 0, f en 1, f en 2, sé que está hablando de la probabilidad de que x tome el valor 1. Y lo leo siempre en contexto. En este caso, la probabilidad de que la cantidad de piezas defectuosas que muestre aleatoria de 3 sea exactamente 1 o 2 o la que es elegida. Bien, eso lo puedo representar gráficamente. Acuérdense que vamos a dejar un espacio para una tercera columna. Yo voy a buscar acá, voy a borrar para poder meter la tercera columna. Vamos a hacer una representación gráfica de eso. Otra vez voy a poner el eje X acá. Me quedó muy torcido. Con los valores 0, 1, 2 y 3. Y acá puede ir dibujado o no las f de x. ¿Sí? Que obviamente esto no está a escala, así que voy a hacerlo lo más prolijo que pueda. Y voy a representar estos pares donados. Esto lo he desplazado, por supuesto, para que no me moleste el eje de acá. Por eso digo que después puedo borrarlo incluso. 0, 1 octavo, 1, 3 octavos, 2 con 3 octavos y 3 con 1 octavo otra vez. Bien. He representado esa distribución de probabilidad. Son puntos. Tengo que evitar la tentación de conectarlos porque estaría haciendo algo feo, mal. Bien. Acá no hay nada entre 0 y 1. Entonces esa conexión daría la impresión de que hay valores acá que tienen probabilidades. No, no los hay. Están en 0, 1, 2 y 3. Y nada más. Bien. Puedo representarlo con puntos, puedo representarlo con una pequeña línea muy discreta, y se suele llamar diagrama de bastones, que es muy útil cuando son muchos puntos. Bien. Muy finito para que se entienda que solamente es una línea visual eso. Y también se puede hacer un histograma. Voy a tomar rectángulos de base unitaria, es decir, alrededor de este número, 0,5 a la izquierda, 0,5 a la derecha, ¿sí? Y la altura coincidente, obviamente, con la probabilidad. Lo que llamaríamos algo así como un histograma de probabilidades. Vemos que es una distribución simétrica. Pueden hacerla, por supuesto, como cualquier distribución de la que podemos haber visto antes. Y voy a ver si puedo calcular las áreas de esos rectángulos que están ahí. Es decir, calcular cuánto vale esto, cada una de ellas. Bien. Esta es una notación mía, sencilla, para que se entienda. Voy a calcular el área del rectángulo centrado en 0. Nada más que eso estoy diciendo. Ahí tendría la base por altura, como cualquier rectángulo. La base es unitaria por la altura, que es justamente f en 8, f en 0, perdón. O sea, 1 octavo. El área del rectángulo centrado en 1, otra vez su base es 1 por f en 1, que es 3 octavos. ¿Sí? Voy a poner otra acá al lado. El área del rectángulo centrado en 2 es 1 por f en 2, que es 3 octavos. Y el área del rectángulo centrado en 3 sería 1 por f en 3, que es 1 octavo. Bien. Puedo ver que cualquiera de ellos siempre va a ocurrir que el área de algún rectángulo de ellos, ¿sí?, es 1 por f en x sub y. O sea, es f en x sub y. Quiere decir que el área coincide numéricamente con la probabilidad para cada resultado. Esa es una relación bastante útil que vamos a ver en un ratito, bastante útil e incluso necesaria cuando pasemos a las continuas. Por ahora no lo voy a usar mucho, aunque ya tengo la idea
en mi cabeza de que puedo establecer una relación, una equivalencia numérica nada más, entre un área y una probabilidad. ¿Sí? Entonces el área de este rectángulo es equivalente a la probabilidad de este valor. El área de este rectángulo es equivalente a la probabilidad de este valor. Si sumo todas las áreas, ¿bien? Si yo pusiera la sumatoria de las áreas, ¿cuánto me daría esto? 1, Ocho. bro. Claro. Muy bien. El área total de esos rectángulos da 1, que es justamente si yo sumo acá. ¿Les suena algo eso? El espacio De la muestral. unidad. En la unidad anterior teníamos un axioma que me decía la probabilidad de omega es igual a 1. Es lo mismo, estamos exactamente lo mismo, escrito de otra manera. Todos mis resultados, en este caso, son 0, 1, 2, 3 para mi variable. Bien, la suma de sus probabilidades, que es la suma de las probabilidades de todos los resultados de esta variable, da 1. ¿Sí? Y cada una de ellas es una probabilidad, por lo cual tiene que ser un valor siempre positivo o como mínimo 0. Bien, entonces vamos a escribir esas propiedades. Voy a poner acá. Propiedades para que f de x sea una función masa de probabilidad. Y son dos. F de x siempre es un valor positivo o como mínimo 0. Y la suma de las f de x tiene que dar 1. Esto Profe, es pero equivalente. Sí. ¿no puede que definamos una variable aleatoria que no incluya todo el espacio muestral? No. Vamos a trabajar con las variables para todos los valores que tomen, sean poquitos o infinitos. ¿Sí? Porque nosotros vamos a estudiar cómo se comporta una variable si yo estudiara una población. A ver, para los infinitos valores más allá que yo después hago un muestreo y solamente tenga, en realidad estos son modelos de cómo se comportan. En la práctica uno hace muestras tomando medidas de algo. Por supuesto no puedes tomar la población completa salvo casos excepcionales. Pero yo tengo que tener una idea de cómo se comportaría si hubiera hecho la medición de todas las observaciones posibles. ¿Sí? Entonces siempre van a estar definidos estos para todos los valores posibles de x. Y eso nos va a llevar ahora, cuando hablemos otra vez de la media y la varianza de estas variables. Bien. Bueno, estas propiedades de f de x, ¿sí? Para que sean realmente funciones masas, son equivalentes a los axiomas que decían la probabilidad de un evento cualquiera, siempre un número positivo o como mínimo 0, y la probabilidad de omega igual a 1. Son, digamos, equivalentes a esos axiomas. Están escritos de otra forma, de otro enfoque, pero están presentes ahí. Después esto se podría hacer la acumulada, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Porque fíjense que esto, yo puedo pensar, y si calcular la probabilidad de que tome hasta 0, hasta 1, bueno, lo vamos a escribir eso ahora. Entonces ahora yo borro esto para poder agregar la otra parte de la tablita. Vamos a agregar una tercera columna. Y voy a escribir otra vez probabilidad. La probabilidad de x, pero ahora menor o igual a x. Bien. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, y hasta la última. ¿Qué me está diciendo eso? A ver, analicémoslo en la segunda, porque en la primera todavía es medio difícil de entender. Esta era la probabilidad que exactamente una de las piezas que yo eligiera fuera defectuosa. Esta es hasta una. ¿Qué quiere decir hasta una? Que puede ser 0 o 1. Ese O es la unión del resultado 0 o 1. Bien, tendría que aplicar ahí la regla de la suma, que me decía, cuando yo quiero calcular la probabilidad de la unión de dos o más eventos, ¿sí? Sumo las probabilidades, si son mutuamente excluyentes no restan nada, y de hecho lo son, porque en un momento cualquiera que yo esté haciendo el testeo, observo 0, cuando estoy sacando la pieza, observo 0, si defectuosas, o 1. Bien, entonces lo que me dice la regla es sumar las probabilidades. Por lo tanto, acá yo tendría que sumar un octavo más 3 octavos, acá me daría 4 octavos. Bien, en la anterior no hay nada que sumar, porque ¿qué quiere decir hasta 0? En este caso, solo 0. No tiene sentido en esta variable que haya un valor por debajo de ese. Entonces, no cambiaría nada, sería un octavo. Bien,
La siguiente sería hasta 2. Es decir, que en un muestreo, en ese instante me salgan 0 efectuosas, o 1, o 2. Tendría que ir sumando la de 0, la de 1 y la de 2. Me va a dar 7 octavos. Y en la última, hasta 3, 8 octavos. Bien, fíjense que hemos hecho lo mismo que en las acumuladas, en las tablas de distribución de frecuencia acumulada, donde vamos sumando fila por fila, hasta en la última fila llegar al 100%. Por eso esto se le llama f mayúscula de x, ¿bien? Que sería la función distribución de probabilidad, acá arreglo todo, acumulada. Profe, ¿puede repetir ¿Sí? cómo hizo para calcular ese 4 octavos, el primero que escribió? Uno lo sumé, básicamente lo sumé, la justificación es la regla de la suma, pero lo sumé, 1 octavo más 3 octavos, ¿sí? Porque me dice la Bien, probabilidad de observar hasta una defectuosa. Ese hasta quiere decir que puede ser una, pero también puede ser ninguna. claro. Bien, cada una de esas situaciones ocurre de una forma y no de la otra, puede ser mutuamente excluyente. Está implícita ahí, escrita de otra forma, la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, tengo que sumar las probabilidades. Y las voy sumando fila a fila hasta llegar a la última. La representación esta que está ahí en la punta, como ustedes la repasan, es una función escalonada creciente. Sería algo así como el equivalente a una ojiva, nada más que no tiene la continuidad de los trazos. Bien, pero sería el equivalente en una función que representa probabilidades. Una función escalonada creciente. ¿Sí? Sí, bien, profe. Bien, es muy útil muchas veces contar con la acumulada, porque fíjense, yo podría perfectamente decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que me aparezcan dos defectuosas? Y no tengo la información de la puntual, se le suele llamar puntual muchas veces a la minúscula, puntual y acumulada. Si solo tengo, por ejemplo, un problema donde aparece la información de la acumulada y no tengo esta, y me están pidiendo la puntual, bueno, puedo darme cuenta que es muy fácil encontrarlo haciendo esto. Porque el salto entre F mayúscula 1, ¿sí? Y F mayúscula 2 es justamente este numerito, ¿de acuerdo? Entonces, si los resto, voy a obtener, fíjense, sería 7 octavos menos 4 octavos, que era F mayúscula en 1, me da los 3 octavos que vale F puntual en 2. Eso lo puedo hacer para cualquiera, tenga 20 resultados de X o 4 más. Entonces, siempre la puntual en un valor, la F minúscula en un valor, la puedo encontrar como la acumulada, que es lo que sumé hasta ese, menos lo que sumé en la anterior. Bien, esa Vale diferencia es el para, salto que tengo para saltar de un país de uno a otro. ¿Se entiende esa pequeña cuenta? sí, profe, vale Bien. para continuas y discretas. En continua hay que cambiar un poco la filosofía de todo esto, pero sí, en forma general sí. Lo que pasa es que en continua, no me adelanto un poquito ya que hiciste la pregunta, entre 2 y 1 hay infinitos valores. Entonces no puedo dejar ese salto así porque si no me estaría jugando al truco, digamos, todas las probabilidades que hay entre 2 y 1, porque entre 2 y 1 hay infinitos valores. ¿Sí? Se usan las acumuladas también, ya la vamos a ver bien, y de una forma parecida, pero teniendo en cuenta que ahora entre 2 y 1, por ejemplo, hay infinitos valores que no los tengo que perder de vista. Bueno, veamos un ejercicio para ir cimentando esto, encadenado con la unidad 2. Profe, perdón, antes que siga, ¿qué significaban las siglas que puso abajo que las abrevió? Función distribución de probabilidad acumulada. Bien, O perfecto. sea, aquella misma, pero le agregué la palabra acumulada. En realidad, para hacer el ejercicio más completo, voy a dar un poquito más y después pasamos al ejercicio. Así después no tengo que volver sobre esta tabla. Y entonces hago una extensión más de esto y volvamos al ejercicio. Lo voy a dejar acá para que vayamos observando eso. Como esto es una variable, habíamos visto en las variables que yo podía definir su medida de tendencia central como la media y alguna medida de presión. Acá pasa lo mismo.
hay algo que se llama valor esperado. Esto iría abajo, lo que pasa es que no quiero borrar para que ustedes tengan esa tablita presente. Valor esperado de una variable aleatoria. Siempre estamos dentro de las discretas, insisto. Valor esperado de una variable aleatoria. Les voy a alargar la fórmula, la definición, pero no quiero que me la memoricen, sino que la entendamos. Pero primero la voy a escribir. El valor esperado de una variable x, acá va con mayúscula esto, es tomar cada valor de la variable, multiplicarla por su f de x, a su probabilidad, y sumarlos. ¿Bien? ¿Qué es eso? No sé, ahora vamos a tratar de entenderlo. Haciéndole caso a la fórmula. ¿Bien? Según esta fórmula, yo tendría que tomar cada valor de x y multiplicarlo por su probabilidad. Y entre ellos sumarlos. Bien, eso me da una cuentita, un número, ya veremos qué nos da. No importa por ahora. Tratemos de seguir entendiendo qué he hecho ahí. Yo voy a... Esto que voy a hacer ahora es para entenderlo más. Cuando yo tenga que calcularlo así, con que haga eso y después diga a qué es igual, es suficiente. Pero yo voy a, en este intento de entenderlo, voy a reescribirlo. Y voy a poner esto, 0 más, acá, perdón, esto es 2. Lo que puse acá, me equivoqué, 0, 1, está bien, está bien. Es 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 3. Todo sobre 8. Se entiende que lo único que he hecho es reescribir eso que está ahí. Bien. Pero lo que hice fue escribir tantas veces como tengo resultados donde aparecen 0 efectuosa, escribir tantas veces como resultados tengo donde aparece 1 efectuosa, tantas veces donde aparecen 2 y tantas veces donde aparece 3. ¿Se acuerdan que había 8 resultados en el espacio muestral? Bueno, ahí están los 8. ¿Sí? Dividido 8. Cuando yo sumo todas mis observaciones y la divido por la cantidad de observaciones que estoy calculando, La media aritmética. una media aritmética, un promedio. Bueno, eso que tengo ahí es un promedio. Solo que es un promedio de qué tipo exactamente. Fijémonos ahora de nuevo allá arriba. Fíjense. ¿Muestral? No, bueno, está bueno lo que acabas de decir, porque no, es el poblacional. Porque ya ahora le voy a poner el símbolo de la media poblacional. Porque no deja fuera ningún valor de la variable. Están todos. No he calculado el promedio para algunos sí, para otros no. Es para todos. Aquí esto es una media poblacional. Pero ¿qué tipo de media es? Fíjense que los resultados de la variable están multiplicados por números que en este caso no son todos iguales, que reflejan algo. Reflejan la probabilidad o el peso que tienen a través de su probabilidad. Es la media ponderada. ¿Se acuerdan que la media ponderada tenía esta fórmula? La sumatoria de las x por sus pesos sobre la sumatoria del peso. Bueno, acá peso, probabilidad sería lo mismo, porque la importancia que tienen estos resultados en la variable está dada por la probabilidad con que aparecen. Entonces, la suma de las probabilidades sabemos que da 1, esto ya lo vimos recién. Me está quedando lo de arriba, que sería f de x. Es una media ponderada a través de sus probabilidades. Por eso a esto yo le llamo la media de la variable, el promedio. Bien, es un promedio, ponderado por sus probabilidades, pero es un promedio. ¿Y qué me está diciendo eso? Ahora sí, ya no lo necesito. Bueno, si yo lo calculo, daba 1,5. ¿1,5 qué? Y defectuosa, porque es la variable. Bien. Es el promedio de defectuosas que yo observaría. ¿Cuándo? Y como todo en estadística, cuando hablamos de probabilidad, a lo largo del tiempo se ejecutaron una cantidad suficiente de veces el experimento. Sabemos que la probabilidad de realizar una moneda que salga cara era un medio, no si lo hacía 2 veces, ni quizás 20, pero muchas más. Es decir, a lo largo del tiempo, la frecuencia de aparición de las caras iba a ser 50% y en este caso también en las cruces. Bueno, acá me dice, si yo ensayo una cantidad suficientemente grande de veces
aquello. Es decir, voy sacando piezas de a 3. A veces me puede salir 0 defectuosa, a veces puede salir las 3, otra vez una, pero cuando promedie todos esos resultados, va a tener a 1,5. Esto es muy útil si yo quisiera proyectar las ganancias esperadas, las pérdidas esperadas, ¿sí? Cuando estoy haciendo justamente ensayos a largo tiempo, y bueno, en promedio tengo 1,5 defectuosas, bien, cada 3. Y eso tendrá un costo asociado, que tendré que calcular y decir, voy a proyectar tantas pérdidas esperadas. Pero bueno, quedémonos con la idea de promedio. Fíjense que, acá hago rápido el grafiquito de recién, el del histograma, habíamos dicho que era simétrico. Bien, cuando era simétrico la media estaba en la mitad. Y fíjense que acá tenía 0, 1, 2, 3. En la mitad estaba 1,5, que es el promedio que acabamos de obtener. 1,5 defectuosas. Si se repite el ensayo una suficiente cantidad de veces, o a lo largo del tiempo, la suficiente cantidad de veces, voy a observar en promedio 1,5 piezas defectuosas. Esa es la idea de el valor esperado. Por eso se llama el valor esperado. Yo espero observar, eso quiere decir en promedio, son dos formas equivalentes de decirlo. Espero observar o en promedio, bien, 1,5 piezas defectuosas. Es decir, a lo largo del tiempo es una cantidad suficientemente grande de ensayos. Bien. Bueno, y también puedo definir una dispersión de esta variable, porque si voy a mirar valores que me escriban en conjunto, mediante central, también voy a definir medidas de dispersión. Entonces vamos a definir la varianza. Profe, Sí, una pregunta. Promedio, esa media ponderada que calculamos, es un valor que la función no puede tomar. ¿en qué sentido? A ver. Porque para mí como que el valor, la variable no lo toma. La variable tiene valores 0, 1, 3. Pero es como tus calificaciones. Si a vos te califican con notas enteras, ¿tu promedio va a ser entera? Probablemente no. Bien. Recuerden que una media de tendencia central es un valor de referencia que yo necesito conocer para saber alrededor de qué valor justamente esa referencia. Los datos están más o menos agrupados. Menos si hay mucha dispersión, más si hay poca dispersión. ¿De acuerdo? Es un promedio. Podría coincidir con un valor de la variable, o no necesariamente, como acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es lo mismo que vimos en la unidad anterior, en la primera en realidad. Es un valor que yo tomo que representa el conjunto de aquellos que están allá. Puede coincidir con algunos o ni siquiera estar como en este caso. Pero es cierto, los valores variables son 0, 1, 2, 3, no es 1,5. En este caso porque la variable tomó esos valores. Varianza de una variable aleatoria. Entonces, esa varianza se calcula como a cada valor de x, restarle la media. ¿Qué media? La que calculas arriba. Elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por su probabilidad y sumarlas entre ellas. Fíjense que tiene toda la pinta una varianza eso. ¿Por qué era la varianza? El promedio de los desvíos cuadráticos con respecto a la media del conjunto. Es exactamente eso. Acuérdense que la f de x son los pesos o las probabilidades. Esto es un promedio para x. Esto es un promedio para x menos mu al cuadrado. En realidad se llaman, esto viene de una función un poquito más general que se llaman promedios o valores esperados de funciones de x, ¿sí? Donde acá sería la función x menos mu al cuadrado y esta sería solamente la función x. Es un poquito más general, pero bueno, no nos metemos con eso. Pero básicamente es el promedio de estos desvíos cuadráticos. Porque f de x, que es la probabilidad, está cumpliendo el papel del peso, ¿sí? Que le asigno a cada resultado en función de su probabilidad. Es una varianza. Existe una fórmula alternativa, desarrollando esta, haciendo el cuadrado, distribuyendo la f de x la sumatoria, y se llega a que se puede calcular como el valor esperado de x cuadrado menos el cuadrado del valor esperado de x. Es equivalente y es más cómoda porque son muchos más valores que eso. ¿Sí? ¿Qué se hace? Cuando tengo el valor esperado de x cuadrado, es como si tuviera aquella, pero con x al cuadrado acá. Entonces sería 0, bien, al cuadrado por un octavo, más 1 al cuadrado por 3 octavos, más 2 al cuadrado por 3 octavos, más 3 al cuadrado por un octavo. Eso me da este primer término. Menos, y esto ya lo tenía calculado antes, que es 1,5 al cuadrado. Me va a dar exactamente igual.
y un poco más corta la fórmula, digamos, más cómoda de usar. Bien, en ambos casos, acá voy a poner el resultado, lo calculé así, o así, acá que tendría que hacer si lo calculo con el original. Tomar cada valor de x, 0, menos la media, 1,5 al cuadrado por su probabilidad de un octavo, más el que sigue, 1 menos 1,5 al cuadrado por 3 octavos, así hasta el último. Bien, los dos cálculos, insisto, llevan a lo mismo. En este caso, 0,75 o 3 cuartos. 0,75 ¿qué? Y es una varianza, lamentablemente, defectuosa al cuadrado. Voy a ponerlo acá chiquitito. ¿Se acuerdan que la varianza tiene ese inconveniente de elevarme la unidad al cuadrado? Difícil de interpretar, pero bueno, es eso. Es el promedio que habría de los desvíos cuadráticos, es decir, de cada uno de estos resultados con respecto a la media. Si no quiero trabajar con la varianza, defino el desvío estándar. Es la raíz cuadrada. Bien, entonces, esto le vamos a poner acá, no nos olvidemos, no me olvidé yo en realidad, de poner sigma cuadrado. ¿Por qué sigma? Porque es la varianza para todos los valores de x. Fíjense, estoy usando la media poblacional, no he puesto x raya. Entonces, esto es sigma cuadrado. La raíz cuadrada de sigma cuadrado me da sigma y es el desvío estándar. O sea que acá, una vez que calculé 0,75, defectuoso al cuadrado, aplico la raíz cuadrada y ahí tendría otra vez la respuesta en las unidades originales de la variable. Bien. Bueno, hagamos un ejemplito. Vamos a tomar un ejercicio que es básicamente el mismo que estaba en la unidad 2, el del circuito con válvulas. Ven que eran 3 válvulas. Pero en ese caso, el problema de la unidad 2 pedía simplemente calcular la probabilidad de que una vez que se va la señal de accionamiento, viéramos agua salir por el otro lado o simplemente la señal eléctrica, depende como quisiéramos entender. Acá lo vamos a llevar al ámbito de variable aleatoria, el mismo ejercicio. Nos va a ser bastante útil lo que hicimos la primera vez, pero vamos a hacer algo más. Profe, una pregunta antes que siga, Sí. perdón. Sí. Ahí cuando dio la fórmula alternativa, digamos, para calcular la varianza, la primera la primera X es mayúscula y la segunda es minúscula. No, los quise poner mayúsculas los dos, pero me quedó desparejo. Siempre la expresión simbólica del valor esperado es de X mayúscula, porque es la variable aleatoria. Las X minúsculas son las que van acá adentro. Bien, entonces acá es el valor esperado de X mayúscula menos el cuadrado del valor esperado de X mayúscula. ¿Y esos valores de X mayúscula cuáles vendrían siendo que me Es lo que perdí? les decía. A ver si lo voy a borrar. Esto que puse acá, lo borro. Sí, eso está bien. ¿Sí? Esto de acá, fíjense, lo voy a pasar a seguir una flechita. Es como si escribiera esto. El valor esperado de X cuadrado es cada X minúscula elevado al cuadrado por F de X sumado. Es la de arriba multiplicada con un cuadrado. Porque en realidad yo le hago caso a lo que dice acá adentro. Bien. Después les escribo, lo van a ver en los apuntes, que una fórmula alternativa, una expresión simbólica alternativa, sigma al cuadrado, es el valor esperado de x mayúscula menos mu al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que metí allá adentro es eso. No les quiero hacer mucho lío ahora con tanto expresión simbólica. Bien. Pero bueno, eso es eso. ¿Y por qué no Elevado está al f de cuadrado, x al cuadrado? entonces, ¿sí? ¿Por qué no está f de x al cuadrado arriba? No, porque es x nada más. Las probabilidades no tengo por qué elevarlas al cuadrado. El valor esperado siempre es un promedio de los valores de x. ¿Qué promedio? El que tiene que ver con los pesos correspondientes a las probabilidades. Entonces, yo promedio los valores de x con sus pesos. Los pesos no los puedo tocar, son sus probabilidades. X es la que yo decidí elevar al cuadrado porque lo escribí así. O a x menos mu al cuadrado. Acá cuando lo promedié, no toqué f de x. Bien. Es como si en la tabla de distribución de frecuencias de la unidad 1 hubiese estado trabajando justamente con el promedio y la varianza desde la tabla. ¿Qué me decía la formulita? Era la sumatoria de los x sub i por los f de x. ¿Sí? La frecuencia, los x sub i eran los puntos medios, ¿verdad? Bien. Pero en las frecuencias no tenía por qué tocar las frecuencias. La frecuencia era 8, queda 8. Bueno, acá las frecuencias son las probabilidades. Entonces, hago un promedio ponderado de los valores de x a través de sus probabilidades. Si x me dice la expresión es x solo, no cambia nada. Si x cuadrado, lo que le va al cuadrado son los x, no las f de x. Estos son los pesos y no los toco. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien.
Ahora sí, esto ya no sirve más, era un ejemplo introductorio, vamos a hacer un ejemplo concreto. Voy a dejar las formulitas estas, y las puedo usar. Entonces, tomemos el ejemplo de las válvulas. En el práctico está, ahí se lo muestro, fíjense, está ahí el 312, bien. Les dice, trabajemos esto desde el punto de vista de una variable aleatoria. Le pone MN, yo le pongo entrar esa líder. En la unidad anterior habíamos calculado la probabilidad de que, siendo las válvulas independientes, una vez que se da la señal de accionamiento, escurriera agua de acá a acá, o señal, lo que necesitamos entender. Ahora me dice, no, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de variable aleatoria. Yo voy a definir una variable X como cantidad de válvulas abiertas. ¿Podría haberlo definido por las cerradas? Sí. Cantidad de válvulas abiertas en un instante cualquiera. Bien. Variable X mayúscula. Digo de qué se trata, la defino. ¿A qué le voy a prestar atención yo? A la cantidad de válvulas abiertas en un instante cualquiera. Podría haber dicho cantidad de válvulas cerradas, también es igual. Pongo el énfasis en el otro resultado que me da es. ¿Qué tipo de variable es? Es discreta. ¿Por qué? ¿Qué valores asume? Y que 0 válvulas pueden estar abiertas en un instante, 1, 2 y hasta 3. Justo este ejemplo tiene esos mismos resultados, pero no tiene por qué serlo. O sea, un ejemplo tiene gran cantidad de resultados. Bien. Variable discreta. Todavía estamos en el ejemplo de variable discreta, ya nos vamos a mover una de continua en un ratito. ¿Sí? Voy a tener que borrar allá, total las fórmulas ya las sabemos, después las repetimos, no voy a tener todo acá apretado en el inicio. Voy a hacer otra vez mi tabla. Yo lo que voy a hacer acá es un poco más de lo que me pide el ejercicio, porque voy a dejar preparado el camino para después, cuando vean con la hora, las discretas. Voy a poner mi f de x acá, que es lo que me pide el ejercicio, solo que yo voy a ir un poquito más a definir después con una expresión más matemática. Pero por ahora la voy a trabajar manualmente, como pueda. 0 válvulas abiertas, 1, 2, 3. Bien. Acá abajo voy a ir resolviendo esto para poner el resultado acá y todavía lo voy a resolver un poco con un pie en la unidad 2. ¿Qué significa que x sea igual a 0? Era que observara, dijimos, B1 abierta, perdón, cerrada, y B2 cerrada, y B3 cerrada. Acá no sé qué probabilidades tiene 0,80, son 0,80 dice el libro, sí. Bien. Ahora que hemos definido en la otra clase que B sub I era la válvula abierta y el negado, que era la válvula cerrada. Bien. Y sus respectivas probabilidades eran 0,80 y 0,20 por ser mutuamente excluyentes y los únicos dos posibles resultados para las válvulas. ¿De acuerdo? Además, me dice el problema, son independientes. Las válvulas están cerradas o abiertas en un instante cualquiera, sin importar qué está haciendo la de al lado. Bueno, de acuerdo a esto, la probabilidad sería, ¿cuánto? En números, sin resultado numérico, digo, que tenía que poner acá. La regla de multiplicación, multiplicar las probabilidades, 0,20 por 0,20 por 0,20. ¿Bien? Lo voy a poner acá. 0,20 al cubo. Voy a dejar un espacio acá porque voy llenando después a propósito. Bien. Que x sea 1. ¿Qué implicaba? Y que 1 estuviera abierta, puede ser esa, y estaban las otras opciones.
está bien que 1 cerrada, y 2 abiertas, y 3 cerradas. Y después 1 cerrada, 2 cerradas y 3 abiertas. Cada una era 0,80 por 0,20 al cuadrado. Bien, está igual, está igual. ¿Cuál elegía? No es que tenga que elegir una, cualquiera de las tres vale. Entonces, el circuito en el estado de una abierta puede tener esta configuración, o esta, o esta. Bien, es como si dijera, la probabilidad que ocurra esto, unido esto, unido esto. La resolución de la regla de la suma es suma las tres probabilidades. Por eso le acabo de poner 3 veces 0,80 por 0,20 al cuadrado. Bien, ahí puse el 3, que es directamente sumar esas 3. ¿Qué ocurría cuando x era igual a 2? Ahora, dos válvulas estaban abiertas, por ejemplo, B1, B2, ¿sí? Después B2, B3, ¿sí? Y que me estaría quedando la última. No, me perdí. B1 y B3. B1 y B3, ahí está, gracias. Bien. Bueno, ahora es al revés. 0,80 por 0,80 por 0,20 y después no importa, también el orden del número del mismo. Otra vez la regla suma va a ser 3 veces 0,80 al cuadrado ahora por 0,20. Y la última de todas es que las tres estén abiertas. Bien, lo cual me va a dejar 0,80 al cubo. Una única configuración posible. ¿Sí? El ejercicio terminaría ahí. Calcularía las probabilidades numéricas de los resultados numéricos, sumaría para verificar que me da 1. ¿Sí? Y ahí terminaría. Yo lo que voy a hacer es ir un poquito más. Yo podría pensar que tuve suerte, que son un circuito de 3 válvulas, que si fueran 20, 50 válvulas, me voy a poner a hacer esto para ver en qué probabilidad tengo que en algún momento, ¿sí? Una cantidad determinada de válvulas abiertas. Entonces voy a tratar de generalizarlo un poquito. Me doy cuenta que siempre tienen las probabilidades de esta estructura un 0,80 a una potencia por un 0,20 a otra potencia. Y hay un número acá adentro. Bien, tratemos primero de darnos cuenta cómo hacer una regla que valga siempre para los valores de potencia de 0,80 y 0,20. 0,80, ¿qué le podría poner acá? Acá, perdón, me faltó esto. ¿Cómo podría poner un ponente acá de x que valga siempre ahí? Un N. ¿La X podría ser? La x, me gusta más que n porque n no le hemos puesto en ninguna parte. Pero justamente 0,80, fíjense, yo podría poner acá 0,80, pero a la 0, para que no moleste. Coincide con x0. 0,80 a la 1, coincide con x1, a la 2 con 2 y a la 3 con 3. Entonces acá va x. ¿Y el otro? Yo acá podría poner 0,20 a la 0. También para que no moleste. 3 menos X. ¿Cómo? 3 menos X. A la 3 menos x, muy bien. 3 menos x. ¿Sí? Ya tengo casi todo. Ahora tengo que... ¿Cómo me la arreglo? Porque acá aparece un 1, acá un 3, acá un 3 y acá un 1 otra vez. A ver, yo sé que este 1, este 3, este 3, este 1 reflejan justamente aquellas configuraciones donde había 0 válvulas abiertas, una válvula abierta, 2 válvulas abiertas y 3. Era una sola posibilidad, 3 posibilidades y una. ¿Sí? Esto yo lo puedo reflejar con un número combinatorio que todas conocemos, donde digo, de 3 válvulas, de 3 válvulas que tienen circuito, ¿de cuántas formas puedo tener X abierta? A ver, ¿me funciona eso? Por ejemplo, cuando X es 0, el combinatorio 3, 0 me da 1. Cualquier combinatorio de esta forma, N0, me da 1. Bien.
Entonces sí, justamente, da 1. Cuando X vale 1, que es una válvula abierta, cualquier combinatorio N1 me da N. ¿Bien? El 3 menos 2 lo tengo que resolver, pero me va a quedar igual en este caso, porque son simétricos. Ahí están los coeficientes, ¿se acuerdan? Porque esto tiene todo que ver con el binomio de Newton, que están visto en álgebra, ahí están los coeficientes del triángulo de Tartaglia. Entonces, este y este son los simétricos, que están uno al lado de otro en ese triángulo que se va abriendo, ¿sí? Desde el vértice hacia la base cada vez más ancho. ¿Se acuerdan de eso de álgebra? No, la verdad que no, profe. ¿No? ¿Han visto el binomio de Newton en álgebra? ¿No? Sí, creo que sí, pero hace un montón. Sí, profe. Bueno, en primer año no hace tampoco un montón, pero bueno, no importa. El binomio de Newton, los coeficientes eran de estos números combinatorios y que se van ampliando una base en un triángulo cada vez más grande. Estos son digamos, los simétricos, no importa. El 3,2 me va a dar 3, ¿sí? Y el último, que va a ser el 3,3, cualquier número combinatorio nn, me da 1. Bien, bueno, ahí tengo mi f de x. Le he dado una expresión matemática que sirve para cualquier caso de este conjunto, de esta variable. Si yo tuviera 50 válvulas, acá pondría un 50. Y las probabilidades pueden ser cualquiera, siempre complementarias. 0,80, 0,20, 0,95, 0,05. Bien, cuando veamos un modelo discreto particular que se llama binomial, que este responde al binomial, justamente esta va a ser la fórmula generalizada. Acá tengo cualquier valor de resultado, n, y estas son probabilidades opuestas que le vamos a dar ciertos nombres, letras, para que coincidan por cualquier caso particular. Pero esto que está acá es un modelo concreto probabilístico. Ahora está expresado en forma general nada más, ¿sí? Pero responde exactamente esa fórmula. Y yo tendría la ventaja de no tener que hacer estas cuentitas recién una por una, en caso de que quisiera calcular cuán probable es que solo 5 de 35 válvulas estén funcionando en un momento cualquiera, por ejemplo. Bien, no tendría que ponerme a hacer las cuentas, pues ya tendría mi modelo que funciona bajo ciertas condiciones, por supuesto, que se llama proceso de Bernoulli, para ese circuito o cualquiera que las cumpla. Bien, por último, a ver, ¿cuál sería el valor esperado y cómo lo interpretaría? Lo ponemos en forma genérica, ¿no? Esto, X mayúscula, bien. Sería tomar cada valor de X otra vez, 0 por la probabilidad que me dé, por su f de X, y sumarlo. Bien, lo que me dé, hay que calcularlo, me va a dar el promedio de válvulas abiertas en un instante cualquiera. ¿Sí? Entonces, bueno, después ustedes saquen las probabilidades con los números finales, pónganlo para cada X, me va a dar bastante alto. Bien. ¿Por qué me da bastante alto? Porque fíjense que las probabilidades de que estén abiertas relativamente altas y para más tan corto. Bueno, podría haberse armado la acumulada acá, sí, no la hice. Iría sumando las probabilidades y diría cuál es la probabilidad que haya hasta 2 válvulas abiertas, por ejemplo, en un momento cualquiera. ¿Sí? Podría haber partido de las acumuladas, la F mayúscula. ¿Qué pasa si, a ver, un problema, me dan solo la F mayúscula? Me dice, necesito saber cuánto es la F minúscula. ¿Cómo haría? Y el resto, profe, Muy una con bien, la otra. exacto. Los números que tengo acá, ¿sí? El primero sabemos que siempre es igual, porque para la variable ese es el primer valor. Pero ya el segundo sería la suma de este más lo que ve acá, que está el resultado ahí. Entonces, este menos este me va a dar, perdón, este menos este me va a dar que va ahí. ¿Sí? Entonces voy restando y hago las otras. Así de tonto es. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para no perderlos. Bien, veamos ahora qué pasa con los modelos continuos. Acá se complica un poquito más. Profe, Sí. una pregunta, ¿la que hemos encontrado tiene algún significado en su gráfica? O sea, ¿se puede graficar eso o no ¿El tendría qué? sentido? ¿Cuál? La función. No, no escuché, se cortó justo.
Mi pregunta es si ¿ahí te escucha? Sí, sí. Es si la función que encontramos tiene algún un significado, digamos, en su gráfica, o eso nunca se grafica. Sí, cuando la generalicemos, y este ya la se llama modelo binomial, tiene una cierta forma de comportarse que puede ser muy simétrica, depende del valor de esta probabilidad, ¿sí? O muy sesgada, ¿bien? Entonces, así como graficamos en ese histograma, se pueden, de hecho, yo les decía que vamos a bajar una aplicación, a ver, vayan, mientras seguimos con otro tema, vayan bajándola y se las muestro, es muy liviana, la vamos a hacer también con Laura, cualquiera de las tiendas la van a encontrar, es distribuciones de probabilidad en inglés, le aparece una F de X roja, ahí les muestro en la pantalla. A ver si se puede ver ahí. Espera un segundito, que yo no estoy viendo en la otra cámara cómo se ve. Probability Distribution es muy liviana, no les va a ocupar nada, no se preocupen. Tiene justamente el símbolo de la F de X en rojo. Y están todos los modelos probabilísticos que vamos a ver ahora, que es un sustituto de las tablas. Nosotros vamos a poder trabajar con tablas, bien, y con la aplicación. También con Excel se puede. Sobre todo ahora que estamos virtual, esto vale. Bien, entonces bueno, vayan descargándola. Profe, Sí. antes de que pasemos con el otro ejercicio, ¿podemos repasar cómo obtuvo ese número combinatorio? 3x. Esto significaba de cuántas formas diferentes puedo tener X válvulas abiertas de 3. Bien, entonces, si yo estoy poniendo acá 3, 2, estoy diciendo, ¿de cuántas maneras distintas puedo tener dos válvulas abiertas de 3? Te va a dar las 3 posibilidades que habíamos visto, ¿sí? B1, B2 abierta y B3 cerrada, B1 cerrada, B2 abierta, B3 cerrada y la otra que estaba al final, ¿sí? La calculadora te la da, no sé si esa era tu pregunta o era conceptual. No, era conceptual. Bien, entonces eso es lo que te está dando ese número combinatorio. ¿Cómo se lo interpreta? ¿De cuántas formas distintas puedo tener X válvulas 2, por ejemplo, abiertas de entre 3? Y te va a dar las 3 posibilidades que había. Y fíjense que está ahí. ¿Bien? Perfecto, profe, gracias. Bueno, veamos qué pasa cuando ahora el conjunto de llegada, en esta definición de las variables de las variables aleatorias, es directamente todo el conjunto de los reales. Me refiero a los reales, puede ser acotado, por ejemplo, entre 0 y 3 puede ser, o en la recta completa. Lo que vale ahí es que el conjunto de llegadas es infinito en el sentido denso. Bien. A ver, recién nosotros teníamos una representación para X entre 0 y 3 y solo podía tomar 0, 1, 2, 3. Ahora perfectamente podría tomar entre 0 y 3 de nuevo, pero todo. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener puntos, ahora sí tendría una conexión acá. Bien, porque cada uno de estos valores en el eje de X es un valor de la variable. Bien, entonces yo voy a buscar su distribución de probabilidad así. Pero bueno, primera gran aclaración. Esa f de X le voy a llamar función densidad de probabilidad. O función densidad. Que no es, y acá viene el cambio importante y fundamental con respecto a la discreta, f de X ahora no es esto que habíamos dicho recién. Acá voy a poner un X sub i como un valor cualquiera de la variable dentro de su dominio. Ya no es más eso. Recién decimos que la f de X, cuando era discreta, llamada función masa, era la probabilidad de que la variable X tomara
un valor particular de la variable, uno de los que podía tomar de que estaba definido. Ahora ya no puedo decir eso. ¿Por qué? Ese valor existe, está, si no habría un hueco en el eje X discontinua, y no son discontinuas las variables, pero lo que me estaría diciendo esto es cuál es la probabilidad de observar ese valor y no otro de los que están al lado, lo cual es, digamos, indistinguible. Yo sé que está ahí, la variable es continua, bien, pero no puedo identificarlo. Un ejemplo que suelen dar algunos libros, medio tonto, pero ayuda. Es como si yo quisiera aislar una molécula de agua en un lago o en una pileta. Una molécula y no la otra. No voy a poder. Más allá que esto obviamente no tiene ningún correlato físico lo que estoy diciendo, pero si quisiera, no podría. Lo mejor que podría hacer es agarrar un balde y sacar un montón de moléculas de agua, ¿sí? Un volumen determinado. ¿Por qué? Porque son infinitas moléculas y la probabilidad que observe esa y no otra la considero cero. Básicamente esto, cuando la variable es continua, siempre da cero. ¿Qué estoy diciendo? Que no espero observarlo. La probabilidad de encontrar ese valor en un eje real, donde hay infinitos reales, entre dos reales hay infinitos reales, y si sigo subdividiendo, sigo diciendo lo mismo, que hay infinitos reales, digo, bueno, realmente no puedo encontrarlo. Entonces tengo que dejar de llamarle a f de x la probabilidad, ya no es más la probabilidad. ¿Qué es f de x? El modelo de cómo se comportan los valores de x. Bien, es decir, con qué frecuencia aparecen esos valores x. Puede ser así, puede ser sesgada, puede ser totalmente simétrica, más apuntada, menos apuntada, pero solamente f(x) es una función matemática, una ecuación matemática de cómo se representa eso. O sea que en algún momento voy a tener que empezar a pensar, y a ver, y las probabilidades que voy a necesitar, ¿dónde están? Ya lo vemos. Pero lo importante, para no arrancar mal, es dejar de asociar ahora la probabilidad de que tome un valor con f(x). Disocio eso, lo rompo. A f(x) le doy el nombre de función densidad, pero ya no representan más las probabilidades. ¿Bien? ¿Qué voy a tener que hacer? Eso que decía recién, no puedo sacar una molécula de agua, tengo que agarrar un balde y sacar una cantidad determinada. A partir de ahora, voy a tener que calcular probabilidades entre intervalos, por ejemplo, entre un valor de XA y un valor de XB. ¿Sí? Calcular la probabilidad de que la variable tome un rango de valores, pequeño, grande, lo que sea, pero un rango, no un solo valor. Ahora vemos cómo hacemos eso. Creo que alguien me había preguntado algo o voy a preguntar algo. Sí, yo, profe. Sí. ¿Cuándo dijo que no podíamos tomarlo así como esa igualdad que me perdí? Ahora, en este nuevo grupo de variables que son continuas, variables que vamos a poner acá para no olvidarnos, variables continuas. Ah, bien, para variables continuas. Bien, gracias, profe. Cuando pasamos al grupo de las continuas, tenemos que romper esa idea, o romper con esa idea, de que f de x, a pesar de que ya va muy parecida, función de densidad de probabilidad, ya no es más una probabilidad. No puedo calcular probabilidades para un único valor, específicamente ese valor, porque voy a tener que considerar que siempre es cero. O sea, no espero encontrar ese valor. Aunque está, porque repito, la variable no es discontinua, no hay una discontinuidad ahí. ¿Bien? Pero ¿qué hago? Y bueno, es como les decía recién, no puedo pedir la probabilidad para un valor, sino para un rango de esos valores. Y acá se hace muy útil la idea de asociar áreas a probabilidades, como hicimos para el caso discreto. No solo se vuelve útil, se vuelve fundamental. Voy a tener que hablar de la probabilidad de la variable x tomando valores en intervalo. Y eso es igual a un área bajo la curva. Acá está metida la definición de integral definida de cálculo, análisis. ¿Sí? Empiezo a pensar en la suma de Riemann, que estaba dada por los rectángulos para los valores discretos. ¿Sí? Una suma de Riemann donde yo tomo después el límite para esa cantidad de rectángulos infinita, o teniendo infinita, la normal partición teniendo a cero, bien, y voy a obtener el área bajo la curva. Es esa área que está ahí. Ya vamos a ver que también puedo aplicar la segunda parte del teorema de cálculo. Entonces ahora la probabilidad de que la variable x, esto para que se vea bien, es mayúscula. Bien. Tome entre A y B es A. Y acá una diferencia también fundamental con las discretas. ¿Se acuerdan que yo decía la probabilidad de que
X, ¿sí? Tome valores para una discreta, por ejemplo, entre 2 y 3, ¿bien? No es lo mismo que escriba esto. ¿Por qué no era lo mismo? Porque la discreta, ¿sí? Toma el 3 y si tiene que tomar un anterior va a saltar a tu. Bueno, acá elegí un rango que no tiene mucho sentido. Voy a poner 2 y 6 y 2 y 6. Bien. Si la variable es discreta, cuando le digo que tome valores entre 2 y 6 sin incluir, o 2 incluido y 6 incluido, ya no es lo mismo. Porque esto que está acá implica que si no toman 2, ¿a quién va a tomar? Al 3. Y si no toma 6, ¿a quién va a tomar? Al 5. Entonces me va a quedar así. No sé si alcanza a ver que lo escribí muy bajo. La probabilidad de que la variable discreta tome valores por encima de 2 y por debajo de 6 es justamente por encima de 2. Como es discreta, el próximo que va a tomar, que le sigue, es el 3. Y si no toma el 6, toma el anterior, bien, va a tomar el 5. Acá, si lo hubiera indicado así, ya estoy diciendo toma desde el 2 y hasta el 6. De hecho, fíjense, si yo calculara con las acumuladas esto, yo haría la acumulada en 6, la F mayúscula, ¿bien? Todas las probabilidades hasta 6, menos, como quiero de 2 para arriba, el rango entre 2 y 6, todo lo que sume a 6 sacándole lo que no quiero. Lo que no quiero es la acumulada en 1. ¿Bien? Eso me haría exactamente lo mismo que sumar la probabilidad en 2, la de 3, la de 4, la de 5 y la de 6. Pero es más cómodo hacerlo así, con la acumulada. Todas las probabilidades sumadas hasta 6 me da la acumulada en 6. A eso le saco lo que quiero descartar, lo que no me interesa. Pues yo quiero solo de 2 hasta 6. Entonces lo que me está quedando por debajo de 2 es la acumulada en 1. Bien. En cambio acá, si hubiera hecho esto y lo resuelvo con la acumulada, lo voy a poner acá arriba, tendría que haber hecho la acumulada en 5 menos la acumulada en ¿cuánto? En 2. En 2. En 2, muy bien. Fíjense cómo son distintas estas expresiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable era discreta. Como toma ese valor y el próximo tiene que hacer un salto para tomarlo, no hay nada entre medio, tengo que tener cuidado cómo lo escribo o cómo lo han dado. Acá no. Acá da lo mismo que creo que va a estar aquí acá super tachado. Vamos a ponerla bien prolija. Acá da igual que incluya o no incluya a los extremos. Fíjense que acá no daba lo mismo. ¿Por qué acá sí? Porque justamente se está dando eso en el extremo A y el B. La probabilidad en X, A exactamente nada me va a dar 0. La probabilidad en B exactamente en B me da 0. Dijimos que la probabilidad de observar ese valor XA, ese valor XB es nula. Bien, entonces no aporta nada a los términos de área que estoy calculando. Por lo tanto, en una continua no importa incluir o no los extremos. No cambian nada. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir sin las igualdades. Bien. Esa es una consecuencia, entonces, de haber dejado de pensar a f de x como una probabilidad. ¿Sí? Bueno, esto es la integral entre a y b de f de x diferencial x. O, lo que es lo mismo, la segunda parte del teorema del cálculo, bien, f en b mayúscula menos f en a mayúscula, que estas son las acumuladas. Por acá también voy a definir una acumulada. ¿Sí? ¿Qué sería la acumulada? Esto lo borro, ya no hace falta. Una antiderivada. Exacto. Bien. Si yo representara la acumulada de esta, tendría algo así. Una función siempre creciente. Hasta el máximo. ¿Cuánto va a ser ese máximo? Bueno, esto voy a borrar un poquito. ¿Hasta dónde va a acumular esto si acá yo representara f mayúscula? Hasta 1. Hasta 1, perfecto. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área total bajo la curva, si fuera entre 0 y 3, por ejemplo, o entre menos infinito y más infinito, va a dar 1.
Lo mismo que la sumatoria de las f de x minúsculas para la otra, es una propiedad análoga. La integral para toda el área bajo la curva da 1, ¿sí? Entonces, cuando yo voy graficando la acumulada, que son las que veo justamente acá, bien, bueno, cuando llega al máximo, acá sería, por ejemplo, en 3, si fuera este, bien, me va a dar 1. Cuidado que tiene sentido dibujar áreas acá, pero acá no, bien. Si esto es A y esto es B, acá voy a tener F mayúscula en A, bien, y acá voy a tener F minúscula, perdón, F mayúscula en B. ¿Dónde observo la probabilidad? Y sería este segmento que está acá. Vamos a poner el mismo color. Este segmento en azul sería esa área. No el área acá abajo, no tiene ningún sentido. Bien, porque estoy viendo las probabilidades acá, en la acumulada. ¿Y cómo encuentro una acumulada? Bueno, justamente es la integral. A ver si me queda un espacio por acá. Voy a borrar este de ahí. Bien, esto yo lo pongo abajo. La f mayúscula de x es la integral, ¿bien? Entre el menor valor de la variable, esto se pone simbólicamente así, y un valor x de la función de densidad, pero acá se hace una sustitución, no una sustitución, un cambio temporal de variable. ¿Bien? Yo voy a integrar una variable t, intermedia, voy a obtener y la voy a reemplazar por el valor de x al final. Acá se escribe que t es un valor siempre menor o igual a x. Bien. Claramente se ve que esta es la antiderivada del teorema del cálculo de la segunda parte, la que aparece después ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a escribir las propiedades de una función de densidad. Entonces, f de x, primera propiedad, es positiva o poco mínimo cero. ¿Pero cómo? Porque si eso era porque la otra era una probabilidad y esta no. Es verdad. Pero escribo eso ¿por qué? Porque lo que estoy diciendo en realidad es que las funciones son siempre positivas para que yo pueda las integrales interpretarlas como áreas. Bien, en estadística nunca vamos a ver funciones, bien, de distribución de probabilidad que corten el eje y vayan para la parte negativa de los valores. No, son siempre funciones positivas o como mínimo cero. Eso me está diciendo, es una propiedad análoga, no dice exactamente lo mismo, pero es la equivalente para las continuas. Y la segunda es que la integral de la función de densidad entre el mínimo valor de la variable y el máximo, esto es una expresión genérica. Pueden ir de menos infinito a infinito o no. Eso tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Siempre se construyen las funciones para que el área dé igual a 1. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque si no estaría en contradicción con el espacio muestral, con el axioma de que la probabilidad para todos los resultados del espacio muestral tiene que ser 1. No puede ser menos ni puede ser más. ¿Bien? Y también tienen entonces sus medias y desviaciones estándar. Son variables aleatorias, solo que ahora ocupan el eje real, el rango de valor que tenga todo el eje. Entonces, ¿cómo quedan las medias y la varianza? Van a ser las fórmulas análogas, pero en vez de ser sumatorias discretas, van a ser integrales. ¿Sí? Entonces, la media o valor esperado ahora es la integral de x por f de x diferencial x. Para absolutamente todos los valores de la variable. ¿Sí? Y esto es la media. Bien. Fíjense que sustituimos la sumatoria finita de discreta, ¿sí? Por esta sumatoria infinita que es integral. Pero sigue siendo x por f de x. Y la varianza es la integral de x menos mu al cuadrado por f de x diferencial de x. Entre menos infinito e infinito. Sigue siendo válida
la fórmula alternativa, la de el valor esperado de x cuadrado, vamos a poner mayúscula para que se siente bien, menos el cuadrado del valor esperado. A partir de esta se muestra esta de nuevo. ¿Y cómo calculo eso? Y como aquella, vamos a ponerle acá un asterisco. Esta de acá, un asterisco ahí, sería la integral de x cuadrado f de x, diferencia de x, entre menos infinito. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de la carpeta. Vamos a hacer el 314 y el 317. A ver si podemos hacer los dos. El 314 dice que un ingeniero está interesado en el estudio de la acción del viento sobre estructuras en un lugar geográfico determinado. Supongamos que es un lugar muy abierto donde corre el viento sin problemas, instalará algún generador o cualquier estructura que pueda instalar ahí. Mide con una estación meteorológica la velocidad del viento a lo largo de un tiempo determinado, un año, lo que fuera, ¿sí? Y obtiene un histograma. Me está diciendo el ejercicio que si eso fuera la realidad, estaría en un histograma así. Donde acá X es la velocidad del viento, anual. Bien, ¿por qué tiene esa forma? ¿O por qué podría tener esa forma de histograma? Por la función. Pero ¿por qué sería el sesgo? A ver, ¿qué sesgo sería ese? Sesgado a la izquierda, es porque es exponencial. Este sesgo positivo. Derecho. Bien. ¿Por qué sería así? Porque la velocidad del viento, acá tengo velocidades más bajas y acá tengo velocidades más altas. Me está diciendo que es frecuente observar ciertas velocidades, pero vientos muy fuertes, no tanto. O sea, la forma en que me representa esto, está diciendo que a velocidades cada vez más grandes de viento, no es que no ocurran, pero ocurren con menos frecuencia. Porque la función que está ahí es que tengo una exponencial. Bien, una exponencial como siendo negativo. Entonces, en realidad, esto se mete en un software matemático que me modela esto y me dice, a ver, ¿qué ecuación respondería a ese histograma? Y aparece esta función de densidad. Una constante K no definida. Bien, le vamos a hacer este y otro más antes del turno 7, si tenemos tiempo, uno que me mandé con este que es bastante más complicado que el que tenía pensado. Pero bueno, hacemos este y después hacemos otro más sencillo. K por E a la menos lambda por X. Donde X acá toma valores positivos. ¿Por qué? Porque justamente es la velocidad del viento. Me dice, X es un valor siempre positivo, no tiene un límite, no puedo poner hasta acá va a llegar la velocidad del viento, no lo puedo decir, por supuesto. Tampoco decir negativo porque no tendría sentido una velocidad negativa. Y cero cualquier otro caso. Eso sería una función básicamente por partes. Bien. Bueno, esta, fíjense, no lo escribí yo pues ya lo hice el problema, pero dice X, es como si hubiéramos puesto X 2 puntos, velocidad anual máxima del viento. Y K es una constante cualquiera. Es una variable continua porque entre 0
Y cualquier otro valor positivo, toma cualquiera de esos valores. Bien, no dice, pasa de 50 kilómetros a 60 kilómetros y entre medio no hay nada, y entre 60 y 70 tampoco, no, puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Bueno, primer punto, determinar cuánto vale esta constante K. Esta constante lambda es otra, que todavía no está definida. ¿Sí? Determinar el valor de la constante K. Para que f de x sea una función densidad. Bien, eso me está diciendo, a ver, se tiene que dar la propiedad de que la integral para toda la f de x de 1. Yo tengo que definir esto de tal forma que cuando haga la integral entre 0 y acá vamos a poner infinito, bien, de k por e a la menos lambda por x, diferencial x, esto me dé 1. Por supuesto que esto es una integral impropia, ¿sí? Ya sabemos el cálculo de eso, lo vamos a hacer más rápido, sin tomar el límite va a estar calculado, acá no nos vamos a tener tanto en eso, es simplemente llegar a la constante k. Bien, entonces acá k me va a quedar afuera, por integral entre 0 e infinito de e a la menos lambda por x diferencial x, ¿sí? A ver, vamos a resolver esa integral indefinida primero, e a la menos lambda por x, vamos a decir que, a ver cómo podemos hacer, le voy a poner que menos lambda por x es u. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Diferencial u es igual a menos lambda por diferencial x. ¿De acuerdo? Esta integral me queda e a la u, estoy diciendo bien, ¿sí? Y diferencial x sería igual a menos 1 sobre lambda por diferencial u. ¿De acuerdo? Entonces esto va a quedar así, por diferencial u, y menos 1 sobre lambda. ¿Está bien? Profe, profe. la integral no era desde menos infinito hasta infinito, o No, entendí mal yo. no. Las expresiones que yo puse recién de menos infinito hasta infinito son genéricas. Ah, bien. Vale para cualquier variable x que puede tomar valores entre menos infinito e infinito. Es como decir desde el mínimo valor de la variable hasta el máximo, cualquiera sea el caso particular. En este caso particular, la variable toma desde 0 a infinito, porque es una velocidad Bien, de algo, del viento en este caso. Bien, bueno, bien, perfecto. ¿qué me va a quedar acá? Cuando resuelvo me quedaría la u, esto ya que hice el cambio de este, lo puedo borrar, ¿sí? Profe, ¿qué te igualaba la integral que no se ve? Igual a menos 1 sobre lambda. No. Abajo de donde dice inciso A, a la izquierda. Acá dice, no se ve, dice la integral de 0 a infinito de k por e a la menos lambda x diferencia x igual a 1. Ah, y antes de eso no está igualado a nada. No. Ah, ok. No, acá apliqué la propiedad esta, que la integral para la f de x en todo su dominio da 1. Pero bueno, acá el dominio es de 0 en adelante. Claro. Entonces, por eso te le dijo recién al compañero que integramos a cero a infinito y no Exacto. Esta variable x particularmente va desde las velocidades nulas del viento en adelante, por eso es positiva. Menos 1 sobre lambda, la integral de e a la u es e a la u, y vuelvo a la variable original, menos lambda por x. ¿Bien? Bueno, acá entonces voy a reemplazar. ¿Sí? Esto va a ser igual a k. Fuera de la integral estaba 1 sobre lambda. K sobre lambda, con el signo negativo. Bien, por e a la menos lambda por x entre 0 e infinito. Insisto, que no me voy a Pablo Ochoa, que le estoy haciendo el límite porque es una impropia, pero bueno, lo hacemos rápido. ¿De acuerdo? Menos k sobre lambda, ¿sí? Por 1 sobre e
a lambda por x entre 0 y infinito. Todo esto igual a 1. No lo puse acá, pero bueno, lo pongo acá. No me olvido que estoy igualando todo esto a 1. Bien. Menos, voy a seguir acá, menos k sobre lambda. Cuando haga el reemplazo en el extremo y tome el límite para esto es un infinito, esto va a ser 1 sobre e a un número muy grande, me va a dar 0, menos, y esto es e a la 0 que me da 1. ¿De acuerdo? Todo esto igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Menos k sobre lambda, bien, por menos 1, igual a 1. En definitiva, k aquí es igual a lambda. Lambda es una constante propia del sistema, que después se define, se estudia, pero ahora puedo ya escribir cuál es la expresión final de esa f de x para que sea una función de densidad. ¿Sí? La voy a escribir ahí, pero ¿se ha entendido cómo llegué a eso? Sí, profesor. Bien. Entonces acá lo voy a escribir acá, directamente. Esto que está acá se llama en realidad la función exponencial, es un modelo concreto. Esto lo vamos a mostrar un poquito más la clase que viene. Se llama función exponencial, es uno de los modelos más estudiados, continuos, tiene exactamente esa forma. El parámetro lambda está muy relacionado, de hecho es el mismo, con la que van a ver en un ratito, que es la distribución de Poisson, discreta. Es el mismo parámetro, solo que esta distribución y la de Poisson se entiende de distintas formas, pero es lo mismo. Bueno, ahí tengo mi función densidad, ya armada, bien escrita. Si yo integrara entre 0 e infinito, esa función me tiene que dar 1. Pero bueno, en realidad yo partí de 1 para que me diera lambda, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que nos pide un D. Encontrar la función de distribución acumulada, que esto es muy útil. O sea, acá esta es la parte A, la parte B. ¿Cuánto vale f, o cómo escribo f mayúscula de x? ¿Sí? Bueno, sabemos que f mayúscula de x, la acumulada, es la integral entre el menor valor de la variable. Escribo una vez más la expresión genérica y la adapto. Entre el mínimo valor de la variable y el valor de x al que quiero acumular de la función densidad. Bien. Para un valor t que siempre es un valor menor o igual que x. Voy a adaptar eso. Mi f está definida desde 0 en adelante. Lo voy a acumular para un valor cualquiera de x. De lambda por e a la menos lambda por t diferencial t. Acá integro y es la misma integral que recién, no voy a hacer toda la sustitución. Esto me va a dar e a la menos lambda por t sobre lambda. Negativo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la sustitución y equilibré los diferenciales me quedaba que el diferencial x era menos 1 sobre lambda por diferencial x? Bueno, acá sería el diferencial t, ¿sí? Igual a menos 1 sobre lambda por el diferencial u, pero bueno, ahí vuelvo todo a la expresión original. O sea que acá cancelo y me va a quedar menos 1 directamente, menos. Entre 0 y un valor de x. Bien, a ver si me queda un poquito de espacio para hacerlo acá. Menos 1 sobre e a la lambda por t entre 0 y x. Voy a poner igual acá, el menos adelante de todo. ¿Qué me va a quedar? 1 sobre e,
1, lo voy a escribir y después lo voy a borrar. 1 sobre E a la lambda X. Si reemplazo ahí. Bien, pero lo voy a escribir con la fórmula original. Entonces me va a quedar el recíproco. E a la menos lambda por X. Menos, y acá sería 1 sobre E a la 0, que es 1. Queda así. ¿Sí? En definitiva, la forma más común de escribir esta expresión, a ver, lo voy a poner acá arriba, f mayúscula de x, es 1 menos e a la menos lambda por x. Bien. Para cualquier valor de x positivo. Yo podría escribir que esto va a llegar a 1 cuando x tiene infinito. Sí, pero no hace falta escribir en este caso. ¿Por qué para x tiene infinito? Porque en realidad no tengo un valor final de x, digo, hasta acá llega la velocidad del viento. Pero sé que cuanto más grande sea x, esta acumulada va a tener 1, porque el área bajo la curva va a ser 1, para un x tan grande como x. Bien, ahí tengo entonces, va a ser muy útil para lo que queda el ejercicio, usar esta en vez de integrar la f de x. Esto es lo bueno de tenerlas acumuladas en las continuas. Una vez que yo la hice, ya está, ya integré, no tengo que volver a integrar más. Bien, entonces la uso con la segunda parte del teorema del cálculo, bien, para calcular probabilidades entre los valores que yo quiera. Profe, ¿qué tiene distinta esta integral que acabamos de hacer con la que hicimos en el inciso A? ¿El límite B de integración únicamente? La que hicimos en el primero era solamente para encontrar la constante que no está definida, pero integramos de la Claro, misma forma. Bien. claro, pero es la misma forma, solo que ahora tenemos el valor de K. Ahora, teniendo el valor lambda, lo integramos por un valor de x abierto. Recién lo integramos entre 0 e infinito. Bien. Bien, Acá no, lo integramos entre 0 y un valor que podría ser x tiene infinito. Fíjense, cuando x tiene infinito, esto tiene 1, porque todo esto tiene a 0. claro, ¿Sí? Bueno. claro, perfecto. Estimar, dice el valor de lambda. ¿Cuánto vale lambda? Esto es una constante para el sistema que depende de cada proceso, es distinta. Me dice, en este proceso donde estamos teniendo la velocidad del viento y que se comporta de esta forma, ¿cuánto vale lambda? Bien. Bueno, dice, si los registros demuestran que la probabilidad de tener velocidades anuales máximas del viento menores que 70 kilómetros es aproximadamente 0,90. Y acá aparece algo importante. Yo voy a graficar eso. Esto es una gráfica así, aproximadamente así, por supuesto. En alguna parte voy a colocar la velocidad del viento de 70 km por hora. Esto es el kilómetro por hora. Bien. Los registros dicen que la probabilidad de tener velocidades anuales máximas del viento menores que 70 kilómetros es 0,90. O sea que esta área vale 0,90. Bien. Yo puedo escribir la probabilidad de que la velocidad del viento sea menor a 70 es 0,90. Si nos acordamos de la unidad 1, a este valor de x70, ¿cómo le puedo llamar? El 90% de las veces la velocidad del viento es 70 kilómetros o menos, el 10% percentil 90. restante, ¿cómo? ¿El percentil 90? El percentil 90, muy bien. Ese es el percentil 90 de esa curva. El 90% de las veces la velocidad del viento es de 70 kilómetros o menos, el 10% restante es de 70 kilómetros o más. ¿Sí? Que directamente lo puedo escribir así, igual a F mayúscula en 70. Si yo graficara la acumulada de esto,